Bueno chicos, y en el vídeo de hoy les traigo básicamente una actualización de todos los proyectos del canal, en especial el Polaris y el King Road 250, que hoy vamos a estar dejando ya de una vez el motor puesto en el sitio otra vez, o sea, todo lo que es la parte de mecánica aquí atrás. Este motor se me rompió a mí, lo tengo ahí en cajas, en pedazos, conseguí este motor de desguace, o sea, bueno, de segunda mano. Este escape lo fabriqué ahora nuevo porque la verdad es que el escape que tenía antes era una caca. Y bueno, nada, le hice este soportito por aquí, fijé el carburador bien, ahora estoy arreglando un poco el cableado y lo estoy asentando todo un poco mejor. Cosas que no hice antes por las prisas de ir a pasar la ITV y tal. Ahora mismo, como ya está todo eso listo, pues lo estoy haciendo un poquito con más de calma, dejando todo un poquito más fino. Y eso es lo que vamos a dejar listo hoy. Con el Polaris CBR, pues nada, el lunes lo vamos a ir a probar, que eso es pasado mañana. Vamos. Sí, mira cómo va esa. ¡Guau, chaval! ¿Qué pasa? Vamos a dar una buena vuelta, luego un pequeño ajuste y ya se va a casa otra vez hasta la próxima gincana, que probablemente le cambiemos la relación por la corta, etcétera, etcétera. Pero bueno, de momento ahora ya está. Le adaptamos esos dos baques allí, hicimos unas mejoras, cambiamos la caja que se le había roto, le pusimos un refuerzo al rodamiento. Desde entrada, mejor dicho, donde baja la cadena, pusimos un rodamiento también, pero bueno, eso todo lo tienen en unos shots que he compartido. Bueno, tenemos un nuevo proyecto para el canal, que es este bicharraco que está por aquí. Esto era un 250 también, de brazos independientes, que le montaron un motor de Honda CBR 600. Así que brutal, está todavía por empezar, todavía no hemos empezado, así nos ha llegado. Vamos a hacer todo el cableado bien, vamos a cambiar depósito de combustible, vamos a poner ese radiador de otra forma, vamos a quitar esta cestita de aquí arriba, vamos a hacer un montón de cosas, vamos a poner unas cajas de herramientas aquí, vamos a mejorar esos pedales que están bastante feos. Son súper incómodos también de usar, más que todo, más que feos, son súper incómodos. Y bueno, un montón de cosas. Luego, para el kart con motor de Suzuki GS500, la última vez haciendo unos trompos, estos trompos, pues se me rompió el motor. Este motor lo habíamos sacado del engendro, lo habíamos usado muchísimo en el engendro y casi nunca le dimos mantenimiento. Y bueno, lo monté allí y la verdad es que lo usé un día muy fuerte, hice muchos trompos así. Yo creo que igual se quedó sin aceite o el nivel de aceite no estaba muy bien del todo y gripó y ya tenía bastantes kilómetros ese motor y bastante uso. Entonces, nada, voy a aprovechar toda la adaptación, voy a hacer unos soportes nuevos porque aquí tenemos un motor nuevo de Suzuki GS500 para quitar aquel y poner este. Y la adaptación ya está hecha, pero la vamos a mejorar un poco también. Voy a hacer unos soportes más guapos ahora en SolidWorks, pude escanear esto en 3D, así que brutal, brutal. La verdad es que esto está súper guapo. El Mini G, pues poco hay que hacerle, le tengo que pegar una lavada, hay un buje que tiene un tornillo ahí jodido y eso lo tengo que arreglar y poco más. Eso lo voy a dejar así, la verdad no. Quería meter otro motor, pero quizás si consigo un quad y otra mecánica, me hago otro un poco más grande y este lo dejo así como está, porque la verdad es que me encanta. Me encanta este bichito, siempre se ha portado bien y así estando originalito, puedo conseguir las piezas todavía del mini quad y seguirlo manteniendo sin problema ninguno. Y luego con el engendro tenemos ya el motor ahí adaptado, tenemos ya todo listo, el bicho está funcionando, pero el motor tiene un problema con la segunda y tercera marcha, que las suelta, las bota para afuera y no pasa de primera para segunda bien, o sea, hay un problema ahí con el paso de las marchas. Entonces, voy a hacer dos cosas. Una, los soportes de los amortiguadores los voy a cambiar y creo que los voy a poner por fuera, es decir, por aquí afuera. Pum. Y este tubo de aquí hasta allá lo voy a hacer atornillable, lo voy a cortar allí, lo voy a cortar aquí, voy a hacer unas uniones fuertes de esos tipos de roll cage y voy a hacerme un espacio por aquí para meter y sacar el motor fácilmente, porque por aquí entra y sale fácilmente. Entonces nada, vamos a darle caña al 250, vamos a dejar esto aquí pegado en el sitio, vamos a unir todo lo que es el cableado, las mangueras de combustible, le ponemos aceite al motor y lo arrancamos. A ver qué tal. Bueno, y estos son el tipo de cositas que estoy haciendo aquí ahora con el 250, poniéndole fichas a los cables que estaban conectados antes unidos unos con los otros. Y esto entra aquí así, mira qué guapo, a ver si los puedo hacer con una mano. Entra aquí así, tiene un clip ahí. Y cuando termine de llegar al sitio,
hace clic. No lo puedo empujar con una sola mano, pero bueno. Queda eso ahí así. Guapo. Pero bueno, fue eso. Clac. Levantar aquí, poner allí. Vamos a lo mismo de aquel lado. Y luego con los amortiguadores. Bueno chicos, ya lo tengo todo conectado, todo puesto ahí en el sitio. Ahora lo que falta es echarle el aceite, que es lo que estoy haciendo. Lo enciendo y mirarle todos los apretes. Están todos los tornillos puestos, más no está nada apretado. Solamente quiero ponerlo allí. Ya conecté lo eléctrico y quería girarlo a ver si enciende, primero que nada. Pues me acabo de llevar un susto, chicos. Le di a girar y el motor de arranque, que tenía montado el motor de arranque que me trajo el motor, y sonaba que estaba así, pero gripadísimo. No giraba, le puse arrancador y lo mismo. Dije, voy a probar con el motor de arranque viejo que tengo a ver. Y ahora ya gira potente. Bien, genial. Poner bujía, bobina, gasolina y probamos. Ya, suena como si tuviera turbo. ¡Ostras! Pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? Igual gripó todo ya, mi madrina querida. Bueno chicos, ya lo tenemos ahí casi lo tenemos ya todo listo. Ahora lo voy a terminar de encender otra vez, ya después del problema que tuve con la tapita del variador y tal. Ahora lo que me va a faltar hacer es dejar el soporte del escape final aquí listo, que eso lo voy a tratar de hacer en la semana. Voy a organizar un poco el cableado, voy a sacar ese asiento, voy a dejar el cableado ya todo fijo, todos los tornillos aquí atrás los que saqué apretados y la cadena puesta en su sitio, para que ya se mueva un poquito así para adelante y para atrás, porque tienen unas llantas que ni siquiera son las de él. Y listo, ya después de eso tengo que ponerle las llantas y ya quedaría básicamente otra vez funcionando. Voy a hacerle unas pequeñas mejoras luego, pero eso va a ser parte de otro vídeo, así que... Mucha gente me pregunta que qué tal el mini torno y tal. Por ejemplo, ahora mismo en este radiador se me rompió este piquito. Y si nos damos cuenta va justo aquí en la tapa. Y tiene demasiada holgura, ¿no? Así que voy a hacer con este tochito de hierro. Voy a hacer un piquito similar, pero que aquí atrás tenga un pequeñito encaje. Que encaje aquí, pip, y lo pueda yo soldar o pegar de aquí. Y que me haga el sello, porque no puede ir para adentro, porque aquí va la tapa del radiador. Entonces no puede ir así más adentro de lo normal. Entonces tiene que ir justo a ras. Porque por aquí es donde regresa. Cuando abre la tapa, pero aquí va para el depósito de expansión. Entonces vamos a montar este tochito en el torno. Que tiene el diámetro suficiente como para poder quitarle algo. ¡Pam! Y poderlo poner ahí así bien a ras de todo el agujero. Vamos allá. Entonces primero lo vamos a montar aquí. Y lo que voy a hacer es taladrarle el agujero central. Para primero hacer la parte de atrás. Y luego rebajarlo al tamaño de la manguera. Bueno chicos, esta es la pieza que me terminé sacando. Ahora la voy a cortar por aquí. Entonces esto entra ahí en el radiador y aquí entra la manguera. Vamos a probar a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Oh sí. Oh sí. Vamos a pegarle y ya la vemos. Pero quedó tapando brutal. Bueno, ahora que sé que hay el bicomponente, pero ya tenemos el radiador reparado. Después le paso una lijita a esto cuando esté seco, tal, para que selle un poquito bien ahí y no vaya a tener pérdidas. Y a ver si aguanta el piquito. Si no, pues habrá que cambiar el radiador, pero si lo puedo salvar, mucho mejor, porque gastos hay muchos.
hacerle un ajuste de válvulas porque está muy flojito. No tiene la misma arrancada que tenía. Anda, pero no sé, me falta fuerza. Bueno, y aquí ya tenemos los cables ya definidos, el buggy enciende, carga la batería, todo bien. Vamos a embellecer un poco eso, a juntar todo por donde tiene que ir, ponerle su corrugado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno chicos, ahora sí, después de esas pruebas, ya tenemos el Polaris listo para la próxima gincana, paseo, etcétera. Carburadito, temperatura guay, todo funcionando a tope. Brutal. Vámonos. Y así que nada, una vez probado el Polaris, ya lo vimos, lo que terminamos de hacer aquí. Este también está listo ya. Tengo que comprarme las ruedas para montarlas en esas llantas, ponerlas y le voy a hacer una pequeña reforma así, ponerlo un poquito bonito y tal. Aquí ya empecé a hacerlo un poco. Es hacer unos tubitos aquí para fijar bien las maletitas, tal. Luego voy a pintarlo todo bien. Echarle una repasadita a la pintura de los plásticos y tal. Y ya quedaría por este lado listo. Pero este ya también enciende brutal. Mirar ahí. Pam, pam, pam. Está súper frío ahora, obviamente. Y se va a apagar, pero ya lo tenemos ahí encendido. Brutal. Así que ya sabes, en el próximo vídeo vamos a estar viendo aquel que ya lo estuvimos haciendo, ya estuvimos avanzando. Bueno, si has ido viendo este vídeo, a lo largo del vídeo vas a ver que aquel ya está empezado, pero eso va a ser parte del próximo vídeo que probablemente salga muy pronto, porque la semana que viene ya vamos a estar empezando a hacer otra vez el jackshaft, el fin de semana. Este fin de semana va a salir este otro vídeo, el domingo por ahí. Este estará saliendo hoy o mañana, que es lunes o martes, así que nada, pendientes por allí porque se vienen muchos más vídeos de los proyectos. Aún nos queda por arreglar terminar ese, que ya tenemos el motor allí. Así que nada, ya saben, suscribirse, darle me gusta y activos, porque nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, chao.